Para comprender el actual conflicto entre Ucrania y Rusia debemos de remontarnos a la época soviética, específicamente a su decadencia en 1991, cuando de esta surgirían 15 nuevas naciones, entre las cuales podemos destacar a la Federación Rusa, Ucrania y Georgia, países que más pronto que tarde tendrían conflictos de intereses. Sin embargo, antes de hablar sobre los conflictos venideros de aquellos años, entendamos el contexto sobre el que se estaba desarrollando la nueva nación rusa. Y es que hablamos de un país que había sufrido un gran trauma, pues pasó de ser considerada la segunda superpotencia del mundo a una simple nación subdesarrollada de Europa. Esto, sumado a la pésima primera administración del Estado ruso encabezada por Boris Yeltsin, hacían que el panorama a futuro pintara del todo menos prometedor. Pero, cuando todo apuntaba que Rusia quedaría en las sombras de lo que llegó a ser, él apareció. Vladimir Vladimirovich Putin, quien había llegado al poder con una sola promesa: recuperar el lugar en el mundo de Rusia, y que, durante su primera administración, vaya que consiguió objetivos relevantes para sustentar que no solo prometía, sino que también actuaba. Primero, conseguiría apaciguar a los chechenos mediante una serie de negociaciones que resultaron sumamente favorables a los intereses rusos. Si no recuerdan a los chechenos, estoy seguro de que recordarán aquel atentado en un teatro de Moscú, donde insurgentes chechenos calificados como terroristas ejecutarían aproximadamente a 140 rehenes. Con ello en mente pueden suponer la situación en la que se encontraba Rusia en aquel entonces. Pero como ya comentaba, Putin conseguiría mantener a la República Separatista bajo control, a tal punto que a día de hoy, 2022, los chechenos se encuentran luchando hombro con las tropas rusas en la invasión a Ucrania. En el apartado de relaciones e influencias exteriores, Putin se dio la tarea de conservar como aliados militares y económicos a todas aquellas repúblicas que alguna vez conformaron parte de la Unión Soviética. Causa de ello, fueron tratados internacionales como la Unión Económica Euroasiática o la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, la primera de carácter económico y la segunda con un enfoque militar. Con ello, Rusia se aseguraba de contar con una buena parte de estas repúblicas de su lado. Sin embargo, no todas las repúblicas deseaban retornar con su ex aliado ruso. Países como Georgia, Ucrania, Letonia, Lituania y Estonia habían optado por Occidente, las últimas tres debido a su proximidad con Europa, liberación económica e importancia estratégica serían rápidamente aceptadas dentro de la Unión Europea y la OTAN, consiguiendo así un resguardo ante cualquier agresión rusa. Lamentablemente para Georgia no ha sido nada fácil, pues, desde su independencia, han enfrentado diversos problemas sociales y económicos que han puesto trabas para su aceptación dentro de la Unión Europea. La guerra llegaría a este pequeño país del Cáucaso cuando surgieron dos pequeñas repúblicas separatistas, prorrusas en su territorio. Osetia del Sur y Abjasia querían formar parte de la Federación Rusa. No les interesaba el sueño europeo del presidente en turno, Mikhail Saakashvili. Para aplastar esta insurrección, Georgia haría uso de sus fuerzas armadas, interviniendo militarmente en las regiones separatistas. Sin embargo, no contaba con que su incómodo y gigante vecino Rusia intervendría en apoyo de las repúblicas prorrusas, invadiría militarmente a Georgia, y finalmente ésta sucumbiría ante las demandas rusas de abandonar dichas regiones. Si bien, hasta ese momento Putin había centrado su expansionismo ruso en el control político y económico de sus países vecinos, había demostrado que usaría el brazo armado de Rusia para salvaguardar sus intereses en el exterior. En el rubro económico, Rusia había tenido un gran acercamiento con China y Alemania, estabilizando y valuando de nuevo al rublo en el mercado internacional, siendo el Tratado Económico BRICS el más importante a nivel internacional firmado por Rusia. Pero por otro lado, ¿qué pasaba en Ucrania? Si bien, desde su independencia en 1991, había tenido administraciones favorables a la Federación Rusa, no había querido dar ese salto de unirse a los diversos tratados de influencia rusa en la región, pues deseaba mantenerse como una nación neutral, y en todo caso, abrirse al resto de Europa. Sin embargo, al ser testigos de las agresivas políticas rusas sobre aquellas exrepúblicas soviéticas que no querían alinearse al Kremlin, Ucrania
comenzó a portarse de manera más cautelosa y conservadora en sus relaciones con Rusia. Putin, al percatarse de este distanciamiento de Ucrania, metería mano en las elecciones presidenciales del 2010 para que una administración prorrusa tomase el poder. Y así fue como el cuarto presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, sería nombrado presidente, quien apoyaría incondicionalmente los intereses de Putin en Ucrania, uno de los cuales era evitar el acercamiento del país a la Unión Europea y a la OTAN. Lamentablemente para los intereses de Rusia en Ucrania, Yanukovych poco a poco perdería el apoyo popular, esto debido a escándalos de corrupción, encarcelamiento de disidentes y opositores políticos, factores que harían correr la brisa de la revolución en los ucranianos. La gota que derramó el vaso fue el anuncio del gobierno de que el proceso de preparación de la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea quedaba suspendido. La pequeña ventisca revolucionaria se convirtió en un tornado. El Euromaidán, como se le llamó a la revolución ucraniana de 2014, se había convertido en el inicio de una Ucrania verdaderamente independiente, pues se pagó con sangre el de poner un dirigente corrupto y fuertemente influenciado por los intereses de una nación extranjera, tal y como lo describió Elena Krishivska, periodista y voluntaria ucraniana durante el Euromaidán. La lucha verdadera solo acaba de comenzar. Si ve con sus propios ojos los cuerpos de los compatriotas muertos, cientos de ataúdes en la plaza de su ciudad, lágrimas de las familias por sus seres queridos y miles de personas llorando por sus héroes, usted nunca volverá a ser el mismo. Con el triunfo de los revolucionarios pro-europeos, Yanukovych tomó el dinero que pudo y escaparía del país a Rusia, terminando de confirmar las relaciones que sostenía bilateralmente con Putin. Pero no toda Ucrania simpatizaba con el Euromaidán, sobre todo en las provincias más al este del país, por lo que comenzaron a surgir manifestaciones que estaban inconformes bajo la nueva administración ucraniana. Y es que fue a raíz de este apasionante y lamentable acontecimiento que Rusia comenzaría toda una campaña económica, política y militar para recuperar el control de Ucrania. Operaciones militares, como la invasión de los hombrecillos verdes en Crimea, que culminó con la anexión de la península a Rusia, o el financiamiento y apoyo a las dos repúblicas separatistas ucranianas prorrusas en la región del Donbass, las cuales han sostenido una guerra abierta en contra del ejército ucraniano desde el 2014 y que, a día de hoy, fueron utilizadas como excusa para la intervención militar rusa en toda Ucrania, fueron factores que acercaron más a los gobiernos ucranianos a tomar la decisión de romper relaciones con Moscú e intentar ser admitidos en la Unión Europea y la OTAN, dándole la espalda por completo a Putin y Rusia. Debido al conflicto que sostenían en la región del Donbass y la creciente escalada de las tensiones con Rusia, el ejército ucraniano haría una serie de reformas para su modernización, reestructuración y sobre todo para incrementar su tamaño y capacidad combativa. Esto se consiguió principalmente gracias a la asesoría prestada por países miembros de la OTAN, al igual que la venta de armas y equipo estratégico por parte de los Estados Unidos. Esto lograría conseguir un acercamiento mayor con la Unión Europea y la OTAN por parte de Ucrania. Obviamente esto no lo convenía a Putin ni a sus intereses. Sin embargo, se limitaría a seguir financiando la guerra en el Donbass y tomando una que otra medida política y económica en contra de Ucrania. Pero todo cambiaría el 24 de febrero de 2022. Putin tomaría una decisión que dejaría a muchos jefes de Estado, analistas, economistas y especialistas en la materia patas arriba. Y es que una invasión en toda regla, con uso de todo tipo de armamento convencional, era algo que se veía improbable. Sin embargo, y como ya nos tienen acostumbrados, Putin es alguien bastante impredecible. El fundamento para la sorpresiva reacción de la comunidad internacional ante tal acto fue el hecho de que Putin se pusiese la soga al cuello de manera voluntaria. Y es que el mundo puede tolerar que haya un pequeño conflicto fronterizo como el del Donbass, pero que estalle una guerra abierta en continente europeo es algo inaceptable.
para las políticas de mantenimiento para la paz de diversas organizaciones internacionales, siendo las principales la OTAN, Unión Europea y la ONU. Y para rematar, cabe recalcar que la intervención en Ucrania comenzó a la par de que se llevase a cabo una asamblea de la ONU para mantener la paz debido a la escalada de las tensiones entre Ucrania y Rusia. Estamos hablando de que mientras por un lado los diplomáticos de varias naciones, incluyendo los de Rusia y Ucrania, intentaban llegar a un acuerdo pacífico para evitar un conflicto mayor, Putin ordenaría comenzar una operación militar a gran escala para, según él, desnazificar y desmilitarizar a Ucrania, que por cierto, hay que destacar el discurso que dio el embajador de Ucrania en la ONU, el cual, si lo quieren ver completo, estará en la descripción. 3 minutes ago confirmed that his president declared a war on my country. So now I would like to ask the ambassador of the Russian Federation to say on the record that at this very moment your troops do not shell and bomb Ukrainian cities. Con el comienzo de las hostilidades, Rusia contaba con una breve ventaja, y es que el shock generado en todo el mundo por la decisión tan radical de Putin daría margen de unas cuantas horas para que el ejército ruso pudiera ocupar ciudades y puntos claves de manera rápida y sin apenas resistencia. Recordemos que el grueso del ejército ucraniano activo en aquel día se encontraba en su mayoría en el frente de batalla con las repúblicas separatistas del Donbass. El resto se encontraban dispersas por la extensa frontera con Rusia, mientras que los ejércitos no operativos o encuartelados se encontraban en la parte más occidental del país, tomando en cuenta que la distribución de los cuarteles militares en Ucrania fue pensada para una guerra contra la OTAN durante la Guerra Fría. En consecuencia, el gobierno ucraniano encabezado por Volodymyr Zelensky decretaría la ley marcial, impidiendo la salida del país de todo hombre en estado óptimo para el combate y defensa de la patria. Lo que Putin había previsto como una campaña rápida y decisiva se está tornando en su contra, pues pese a que los avances de su ejército en 7 días de combate son bastante extraordinarios, tomando en cuenta la extensión territorial de Ucrania, que es el país número 39 en extensión territorial a nivel mundial, y que han capturado ya una de las ciudades principales de Ucrania, están asediando Kiev, la capital ucraniana, si no es que ya cayó a manos de los rusos a la fecha de la publicación de este video, con la entrada en vigor de las sanciones económicas a Rusia y el envío en grandes cantidades de suministros militares y humanitarios provenientes de varios países de Europa y los Estados Unidos, y la cada vez más feroz defensa de los ucranianos de su patria, hacen que cada día que pasa sea una pequeña victoria para Ucrania, pues mientras más tiempo ganen, más irá el desgaste económico y militar de Rusia. Convengamos además de que realmente no lo están pasando para nada bien los soldados rusos en Ucrania. En pocas palabras, hablamos de que Putin está en una guerra en contra del tiempo. Debe de poner fin a este conflicto cuanto antes para evitar así una crisis sin precedentes en la economía rusa. Su frustración es evidente. La decisión de movilizar las fuerzas de disuasión nuclear expone al mundo lo ya comentado. Rusia está contra las cuerdas. Oligarcas que eran amigos de Putin comienzan a hablar de que la guerra es un desperdicio. Rusia está más sola que nunca. Hablando de los posibles escenarios que puedan darse, el más probable es que en Rusia se implemente la ley marcial para evitar protestas en contra de la guerra y el régimen de Putin. Y es que imaginen que un día despiertan y sus ahorros de toda la vida ya no valen nada, o que tu salario es un chiste de mal gusto comparado con los inflados precios de la canasta básica. Sin embargo, considero que la decisión de arrinconar a Rusia y su economía de esta manera puede provocar que Putin tome alguna otra decisión precipitada, como invadir los países bálticos, para escalar el conflicto y así poder implementar una economía de guerra, tal cual lo hizo Alemania en 1939, diferentes épocas, pero situaciones muy similares. No podemos descartar el hecho de que ahora muchos países europeos incrementarán sus gastos en defensa ante una eventual escalada contra Rusia, pues recordemos que a excepción del Reino Unido, la gran mayoría de ejércitos de Europa se encuentran desfasados o en condiciones poco favorables para las operaciones militares, pues han preferido optar por confiar su seguridad al brazo armado estadounidense, en especial Alemania y Polonia, y estoy seguro de que tomarán la rama de la defensa más en serio, por lo que se podrá esperar un aumento considerable en gasto de defensa en muchas naciones de Europa. Con esto finaliza el video de hoy. No sin antes recordarles que este fue solamente un pequeño análisis y que realmente estamos especulando un poco sobre el futuro con los antecedentes que ya he comentado en el video. Asimismo, te invito a que tú comentes tu perspectiva sobre el conflicto y qué consecuencias piensas que tendrá tanto en la política internacional de Europa como a nivel mundial. Sin nada más que agregar, te invito a suscribirte y darle like si te ha gustado el video.